Ella solamente pensaba en lo que le había dicho esa persona de la nada. La libertad no avanza así. No, la libertad no avanza así. No se va por ahí. No. Decidí escapar de la realidad esta semana porque ya es de terror. La Sí. realidad que está muy bien. Y me fui al cine a ver la cuarta del Conjuro. Película de la cual no voy a hablar el día de hoy. Porque acaba de salir, chicos. Vamos a darle una oportunidad a la gente a que no se coma los spoilers. Literal, se estrenó ayer. Así Bueno, que vas a está hablar, bien. pero no hablar. No de esa, pero sí de esa. voy a hablar de una de las sagas que para mí, una de las franquicias de terror más importantes del último siglo, podríamos decir. A la mierda. Para mí, posta, o sea, es escalar un montón. Y no lo digo solamente yo, lo dice el récord Guinness que tiene esta franquicia por ser la más taquillera de la historia del terror. Voy a hablar del Conjuro. ¿Por qué? Porque yo fui a ver las películas del Conjuro todas al cine, la 1, la 2, la 3 y la 4, la última que se acaba de estrenar. Y le tengo un cariño especial al cine de terror, me encanta. Ya estamos en septiembre, para mí septiembre ya es octubre y octubre es el mes del terror, así que yo ya lo voy celebrando desde los primeros días de septiembre. Me miro todas las películas posibles. Y fue lindo reencontrarme con el cierre de esta saga, el cierre de los personajes. Para mí El Conjuro es mucho más que cine de terror, es una historia romántica contada con cosas paranormales, porque nos regala la historia de amor entre Ed y Lorraine Warren, que son los personajes que acompañan toda la saga del Conjuro. Va a haber spoilers, lo voy a decir, de la primera, de la segunda y un poco también de la tercera, y no voy a explayarme tanto en lo que fueron los spin-off, ¿sí? ¿Qué son los spin-off? Son las historias paralelas que salen de la historia original, como por ejemplo las películas de Annabelle, la muñeca, las películas de La Monja, que también salieron de la historia original del Conjuro, y que por cierto están muy buenas también, así que si les gusta el cine de terror clasicón de cosas poseídas, les va a gustar seguramente. Igual ya caducó. ¿El qué? Digo, spoilers. La primera del Conjuro, ¿de cuándo es? 2013. Y la cuarta, la tercera. La tercera y es del 2000, estamos en 2025, 2022, 2021. Sí, por ahí, más o menos Ya en está. pandemia fue. Ya está. Sí, ya están. Ya está. De la que no quiero spoilear es la última, porque Claro, está esa en sí. cines en este momento. Y si les gustan las películas del Conjuro, vayan a verla porque siento que vale la pena. ¿Por qué digo que a mí me parece una de las más importantes del último siglo? Primero porque no soy la... No crean en todo lo que digo. Pero yo tengo el recuerdo vívido de cuando fui a ver El Conjuro al cine. Fui con un montón de amigos, el cine estaba lleno, era el Cine Gama en ese momento. Y quedé totalmente fascinada y aterrada a la vez, que es lo que uno quiere quedar cuando va a ver Y cine sí. de terror. Sí. Y me acompañó, y me acuerdo, de hecho, esta semana estuve hablando un montón con mis amigas con las que íbamos al cine en esos tiempos, y nos acordábamos que en la secundaria, yo estaba en los primeros años de secundaria, mirábamos todos los días El Conjuro. Teníamos mucho tiempo libre en la secundaria. Muchas horas libres teníamos en la EFA y nos pasaba eso, mirábamos El Conjuro en los recreos, mirábamos El Conjuro metidos en los lugares como más recónditos de la escuela ESFA, que es una escuela agraria para que no lo conocen, y que en ese momento tenía muchas zonas abandonadas, y nos íbamos a ver El Conjuro ahí, con la computadora de Conectar Igualdad. Tengo como el recuerdo vivido de eso. Entonces, Bien para ahí. mí hay algo especial en las películas del Conjuro, más allá de la historia en sí. Por eso las quería traer. Si a ustedes les gusta el cine de terror, de clasicón, de sustos, de los scary jumps, como le dicen, que son como esos momentos de susto repentino, Sí.
mezclado con suspenso, mezclado con mucho drama y mezclado incluso con amor, porque realmente tienen mucho amor estas películas. Hay muchas relaciones dentro, relaciones de familia, relaciones amorosas entre personajes, y a mí me encantan las películas románticas, así que tiene como los condimentos que yo creo que son importantísimos a la hora de llevar adelante una película como esta. ¿De qué se trata El Conjuro? Bueno, muy simple, son historias que están basadas en hechos reales, ¿no? Y ya cuando escuchás en una película de terror basado en hechos reales, o esto es una historia real, una historia verdadera, es lo que te atrapa, ¿no? Es lo que te atrapa en un inicio. Y es lo que por supuesto me atrapó a mí cuando arranqué a ver estas películas. Lo cierto es que uno cuando se pone a investigar hay mucho Hollywood detrás y no es tan real que todo eso ocurrió. Pero bueno, uno se queda un poco con la parte ficcionada. Como lo decía, la primera película salió en el año 2013, es El Conjuro. El Conjuro 1 es la que inaugura esta franquicia, este universo que se crea a partir de esta historia. Está basada en los casos paranormales investigados por los verdaderos Ed y Lorraine Warren, que fueron un matrimonio que incluso se consideran como los iniciadores de las investigaciones paranormales, los que llevaron al foco de la prensa, los que hicieron internacionalmente conocidos un montón de casos, y fueron queridos y también bastante odiados, porque había un montón de gente que consideraba que era todo una farsa y que era por dinero y que lo hacían por todas esas cosas. Así que los invito a que nos comenten qué opinan ustedes, si creen que eran o no unos estafadores. Yo me gusta creer que no. Me gusta creer que algo de cierto había detrás de todo ese mundo sobrenatural en el que ellos habitaban. La película 1 y 2 está dirigida por el mismo director, que es James Wan. Me parece que las dos primeras películas son las que están en el podio. La Conjuro 1 y el Conjuro 2 son buenísimas, sí, casi al mismo nivel las dos. Y ya las últimas dos, la tercera y la cuarta, que es la que está ahora en cines, está dirigida por Peter Safran, que no lo conozco, pero bueno, es, perdón, miento. Sí, está bien, Peter Safran, que ya es el... Y ahí ya notás un cambio en la tercera y en la cuarta. No sé si vieron la tercera película del Conjuro, pero... No. Pasó un poco sin pena ni gloria. Cada una de las películas está basada en un caso distinto documentado por este matrimonio en distintos años en los que tuvieron muchísima más resonancia. Estamos hablando de los años 60, de los años 70, de los años 80 y de los años 90 del siglo pasado, por supuesto. Y fueron los años en los que más tuvieron foco. Estos son un matrimonio estadounidense que viajaban por distintos estados, Estados Unidos, a resolver casos. Me imagino que ya entonces de grandes, porque tantas décadas. Sí, tuvieron ya todas. Las últimas eran viejos. De hecho, arrancaron muy de jóvenes, se casaron muy jóvenes ellos. Arrancaron muy de jovencitos, de pibes, tipo tenían como 20 y pico de años cuando arrancaron, y estuvieron hasta mediados de los 80 bastante activos. O sea que sí, toda su vida prácticamente. Estuvo totalmente atravesada toda su vida por lo que fue la investigación de estos casos. Escribieron libros, realizaban conferencias a lo largo de todo Estados Unidos. ¿Y hacían exorcismos? Bueno, ahí está lo interesante, porque ellos, ninguno de los dos, si bien tenían fuerte conexión con la iglesia y demás, ninguno de los dos técnicamente estaba habilitado para realizar exorcismos. O sea, ella era una especie de vidente, percibía, de hecho el personaje de Lorraine es como el más importante a lo largo de la saga, porque es la que todo el tiempo percibe si hay algo o no. O sea, como que si son llamados porque escuchan ruidos en una casa, ella ya cuando entra un poco sabe si es real o si es cualquier boludez, ¿no? O sea, como... Y eso que es algo interesante porque lo muestran las películas, digamos, que no siempre todos los casos que investigaban realmente había algo paranormal. Muchas veces era algo que sonaba... Una rata caminando por el techo. Claro, boludeces de ese estilo, en casas viejas y demás. Claro. Pero de vez en cuando, supuestamente, se topaban con estos casos donde realmente había un ser maligno detrás de lo que le estaba pasando a esa familia, ¿no? Especialmente se cruzaban todo el tiempo con demonios, así que ellos se trabajaban mucho con eso, ¿no? Con percibir
estos entes que, según nos explican a lo largo de la saga, no poseen objetos, como por ejemplo Annabelle, que es la muñeca esta que aparece en la primera película y que después tiene además su propia saga de películas. No es ella poseída la muñeca, sino como que es un demonio que está utilizando esta muñeca de conducto para materializarse. Para poder poseer una persona, ¿no? Eso es lo que nos explican. Algo interesante, hoy vi El Conjuro de vuelta, la primera, y sí, salí re manija del cine, chicos. Yo llegué ayer a mi casa a las 2 de la mañana y me puse a ver un montón de cosas. Donde las puertas se abrieron solas. Danos una señal de que quieres comunicarte. Pregunta importante. Sí. 2 de la mañana. Sí. Salís del cine. Sí. De ver El Conjuro 4. Cagada en las patas. Te dio miedo. Sí, bueno, llegué, o sea, en realidad me fui con una amiga me fui y... corriendo. Claro. Yo creo que va a ser peor hoy porque hoy sí que me voy sola y... Cosas que pasan. Voy a poner una de Disney, alguna película divertida, algo. Bien boludo, claro. No, hoy estuve viendo El Conjuro 1 porque realmente para mí ya es una comfort movie. El Conjuro 1 la vi tantas veces que ya, más allá de que me pueda generar un poquito de quickie en algunas escenas, ya la tengo como algo que me gusta, o sea, como que ya lo miro así por puro placer. Todos los diálogos de memoria. No sé si tanto, pero sí me acuerdo de algunas escenas. Hoy hace mucho que no la veía El Conjuro 1 y me encontré con algunas escenas que me siguen pareciendo muy buenas, que me hacen recordar a ese susto que me pegué cuando la vi la primera vez. Así que si no la vieron El Conjuro, vayan a verla porque es buenísima. El primer caso es el mejor de todos para mí en toda la saga. Es una casa vieja, tiene todos los elementos y los condimentos de una historia real de terror, que es una casa bastante aislada, vieja, grande, una familia sumamente numerosa, que se muda ahí y que empieza a encontrar cosas que dejaron los dueños anteriores, como por ejemplo un armario, encuentran un sótano, en el sótano hay muchísimas cosas más y demás, y ¿qué comienza a pasar? Bueno, lo de siempre, ¿no? Empiezan a sentirse acechados, empiezan a caer las cosas, así tipo los cuadros de la familia empiezan a caerse, algunas de las hijas empiezan a despertar de forma sonámbula a la noche, tienen un juego, las nenas de la casa, que es jugar a la escondida, pero para encontrarse tienen que hacer un aplauso, y obviamente eso es el terreno maravilloso del terror, que los aplausos guían a lugares donde no había nadie. Y todo eso es la atmósfera que se va creando al inicio de esta película. Ya la estoy pasando mal. Hasta que en un momento se torna tan complicada la situación, digamos, inexplicable, que deciden llamar y contactarse con estas dos personas para que vayan a investigar. No es tan sencillo que vayan y hagan un exorcismo, así como vos me preguntabas si ellos hacían exorcismos. No, de hecho no tenían el permiso y tenían que pedirle el permiso a la iglesia. Entonces lo que tenían que hacer es documentar que realmente algo estaba ocurriendo. Es por eso que la película se basa en cómo ellos, junto con su equipo, están acompañados de un policía que es bastante escéptico al principio, como no cree demasiado, y a lo largo de la película obviamente va a empezar a creer, y un asistente que tienen, instalan un montón de cámaras y demás para poder obtener algo de evidencia y llevársela a la iglesia, y que la iglesia diga: esto realmente está ocurriendo, tenemos que ir y realizar lo que sea, ¿no? O sea, tenemos que ir a ayudar a esta familia. Lo cual es un bajón, porque realmente que tengas que pasar por todo eso para que realmente te den pelota y vayan. Pero es un poco lo que pasa en la película, ¿sí? Se instala y ahí aparece el factor que para mí diferencia un montón esta saga de terror de otras, que es el factor de la importancia de la familia. Tipo, ellos se mudan ahí, conviven con estas personas. Eso ocurrió realmente, este caso, ellos realmente estuvieron conviviendo con esa familia durante un tiempo para poder documentar las cosas que ocurrían, como por ejemplo una de las nenas que todo el tiempo le estaba durmiendo y le tiraban los pies y cosas así, y se levantaba y no había nadie. Y que cuando ellos se mudan ahí... ¡Qué cagás! Ay, sí, no, qué feo. Aparte vos imaginate que te mudás a una casa vieja, que tiene 800 habitaciones, que está en el medio de la nada. No, ya. Y te meten en un cuarto donde hay un ropero que ya estaba habitando ahí antes, viejo, y vos sos chica.
Y a la noche te despertás porque te están todo el tiempo sacando la manta. Y vos crees que es tu hermana y te das vuelta y le decís, che, déjate de joder, y tu hermana está re dormida. Entonces, yo me voy a la mierda, o sea, perdón. Sí. Bueno, lo cierto es que la familia no se podía ir porque habían gastado todos sus ahorros en poder comprar esa casa y obviamente no querían irse. Así ¿Vos sabés que, cuánto está un terreno? claro, estaban bastante en bancarrota, era como el último recurso, habían gastado toda la plata en mudarse ahí y la verdad que irse no era una opción. Aparte al principio la familia también está como, no, mirá que nos van a estar acechando, o sea, Sí. tiene que haber una explicación. Bueno, para adelantarla rápidamente, ellos se mudan ahí, sacan algunas conclusiones. Como les decía, Lorelai tenía una capacidad para percibir, entonces desde el momento uno que pisa esa casa ya empieza a sentir que sí había una presencia, y había varias presencias en realidad, no había un solo espíritu, sino como que había muchos y que habían pasado cosas terribles a lo largo de muchísimas décadas en todo ese terreno. Era como una sucesión de casos trágicos, como que siempre nos dan a entender que los espíritus son como personas torturadas, ¿no? Como que no tuvieron un buen final o una buena vida y que es por eso que todavía continúan como jodiendo a los humanos. Sí. Pero que siempre es como una fachada, es algo que queda bastante claro a lo largo de varias películas, la 1, la 2 y la 3 también, es que siempre esos espíritus son usados como fachadas de algo más poderoso detrás. Algo más malo todavía. Algo más malo todavía, o sea, exactamente. Que terminan siendo una especie de guardianes, ¿no? De lo peor o... No. Sí, no siempre. No siempre. En este caso ocurre varias veces donde se materializan y aparecen algunos espíritus que como que sí tratan de advertir un poco, ¿no? Pero no, normalmente son malignos todos. Claro. En menor y en mayor rango. Claro. Bueno, la primera diferencia de la 2, la 3, es que ya arranca con terror. La primera escena es la historia de Annabelle, esta muñeca de porquería que está, o sea, ya arranca y sabes que es una película de miedo, o sea, es una película donde va a haber un montón de cosas raras. Sí. Yo la verdad que si llego a tener esa muñeca, tuve en algún momento una muñeca así medio de ese estilo, ya no la tengo, así que espero que no parezca. Me parece que ya te da a entender de que por eso fue tan taquillera, porque veníamos de tener un cine de terror muy distinto al clásico de la casa embrujada. Eso ya genera como un punto de partida nuevo para el cine de terror, y por eso digo que para mí es una de las más importantes, porque como que renovó un poco la esperanza para los que nos gusta el terror, esa película. Ya la segunda... Casi todas eran muy actividad paranormal, ¿no? Y veníamos un poco de eso, sí. Que no, son más suspenso, no sé si ustedes vieron actividad paranormal. A mí me asustaba mucho de chiquita, pero lo cierto es que hoy en día es una cámara que podría ser la cámara que tenemos acá afuera de la radio grabando y que de la nada se mueva algo. Sí, literal, o sea, es verdad, eso. Es verdad. Así que fue como una bocanada de aire fresco el inicio de esta franquicia, que fue, como les decía, la más taquillera de la historia del terror. Así que dio para un montón, dio para 4 películas de la historia original, basadas en las historias de Lorelai y de Ed Warren. 4 historias que son reales hasta cierto punto. Investigando un poco descubrí que hay algunos cambios importantes dentro de la trama. La primera película, es importante decirlo, Lorelai estaba vivita y coleando y participó bastante de la película, visitó el set, los actores que Vera Farmiga, que es la que hace de ella, que es una gran actriz, trabajó muy de cerca con Lorelai, conoció la casa de los Warren todavía, bueno, ahora ya fallecieron los dos, pero en su momento cuando vivían tenían todo lo que... Tenían un cuarto especial en su casa donde guardaban todos los artefactos que habían sido utilizados para algún tipo de conjuro o algo. De hecho, la muñeca Annabelle todavía está ahí, está guardado todo eso. Hace poco había desaparecido, la estaban llevando de gira por Estados Unidos y supuestamente se había perdido y me parece que volvió a aparecer. No guardo nada. Guardaban todo no guardan, No guardo nada, y menos en mi casa. Sí, están re locos, ni en pedo. Sí, pero tenían, o yo estoy flasheando, tienen una especie de sello especial, ¿no? ¿Cómo los guardan o así nomás? Es un cuarto y son repisas y van guardando las cosas ahí. Y lo único que supuestamente no lo tocan ni nada, pero como que consideran que es mejor mantener todo ese mal guardado en esos recipientes, que son los distintos artefactos que utilizan los demonios para como conducto.
que romperlo o quemarlo, porque en un momento también era como, che, ¿y por qué no queman esto? O sea, ¿qué haces con la muñeca Annabelle poseída? Y no, bueno, porque lo cierto es que si vos la quemás, el chavo, lo que realmente está ahí adentro se va a otro lado, no es que... Claro. Entonces lo tienen todo ahí como para mantenerlo resguardado. Ujú. Supuestamente todo el tiempo eran visitados por gente de la iglesia que iba y realizaba todo un ritual para mantener a los demonios tranquilos, eso es lo que Claro. decían. Pero lo cierto es que eso es verdad, o sea, ellos vivieron toda su vida con todos esos objetos en su casa, tratando de tener una familia medianamente normal. Obviamente nunca fue normal la familia. Y no. Che, Vos decías que las historias estaban un poquito Sí. toqueteaditas, Sí. medio hollywoodense, dijiste Sí. en un momento. Pero también dijiste que hay algo de romanticismo y que eso también te gusta. Y tiene que ver con la historia de ellos y su vínculo de matrimonio a lo largo de las décadas, atravesado por esta historia. ¿De eso hay algo hollywoodense también o es real? Hay algo hollywoodense. Ahí va. La verdad que no investigué demasiado porque no quiero perder la mística. La mística que me trae su historia, pero lo cierto es que si bien sí estuvieron juntos décadas y décadas y décadas, él falleció en el año 2006, ella falleció en el año 2019, hace relativamente poco, y sí, o sea, lo que se tiene de conocimiento es de que todo lo hacían juntos, o sea, eso es real. Después la parte de si realmente había amor o no es algo que queda volando, o sea, No, porque bueno. en la historia su vínculo es lo más fuerte, es lo que además ayuda a que atraviesen todas esas situaciones terribles Claro. que pasan a través del amor. Suena muy boludo cuando lo digo, Sí, pero sí. la verdad es pero que es ocurre. No, bueno, pero si ella fue parte fundamentalmente de la 1 y hizo como mucha asistencia, digo, la mujer real, de la vida real. Algo por ahí debe haber, ¿no? No creo que haya sido tan... Yo creo que sí, sí. Aparte ella participó demasiado como para Claro. que quedara tan aislado, Claro. o sea, como para cambiar tanto la historia Claro. si ella fue partícipe de esa historia. De hecho hace un cameo en la película, en un momento aparece en la película de Lorraine. Y yo creo que eso sí hay. Lo que sí hay distinto es alguna de las historias. Tenía acá un machete. Porque cambian bastantes cosas. Por ejemplo, bueno, hay algo que todo el tiempo dicen y es que Ed Warren se convierte luego de ese primer caso, en el Conjuro 1, el primer caso más conocido, en como uno de los que, según la iglesia, tiene la capacidad de poder realizar exorcismo. No me sale ahora la palabra, una palabra media rara. Pero lo cierto es que eso nunca ocurrió en la vida real. Él nunca fue considerado por la iglesia como una persona que podía realizar exorcismos. ¿Pero lo hacía? Sí, ¿Hacían los exorcismos? lo hacía. En la vida real lo hacía. Lo que pasa es que nunca fue Es como que- oficializada. Claro, es como el que maneja y no tiene carnet. Un poco. Tenía Sí. que pedir permiso previo a Sí. cada vez, digamos, que Sí. lo iba a hacer. Sí. Che, pero qué loco, ¿no? Que a mí siempre me dejó flasheando en las películas de este tipo es cómo se manifestaban todos esos espíritus en los reflejos. Pitrus. Desde ese entonces siempre los vidrios y los espejos son de mirar así, Sí, de tipo a ver si aparece algo. El único spoiler que voy a hacer, pero porque aparece a los 10 minutos de comenzada la película, es que la última película el objeto es un espejo. Es un espejo y yo hace 3 días puse un espejo viejo en mi casa, en mi cuarto, pegado a mi cama. Lo sacaste a la No, vez. no lo saqué, lo dejé ahí. No lo voy a mirar nunca más. Es de la casa de mi tatarabuelo, o sea, vino de Buenos Aires. Bueno, no sé por qué lo puse ahí. Me arrepiento profundamente, ahora ya no lo pienso tocar. Ay, ¿te imaginas mirarte en el espejo y que aparezca alguien atrás? Vamos a buscar agua bendita, guacho. Ay, Todo, con los ojos blancos así. estaría, ¿no? Que te agarre un hombro y ¿Alguna después vez tuvieron una experiencia de ese estilo? Nah, ¿No? lamentablemente no. ¿Sí? ¿Sí? Me- Uy, sí, yo quiero escucharla. Es que yo a raíz de todo esto yo me No. ponía... No. Hace un rato venía en la bicicleta para acá y re de noche, tranquila la ciudad. Y ¿Vos también? me puse a pensar Allá también. en los casos en la ciudad de Viedma, ¿no? Tipo como acá, traerlo. Claro. Porque uno lo mira en la película y ve una casa embrujada en Estados Unidos y un poco a salvo te sentís, porque estás bastante lejos. Pero acá hay un montón de cosas que también deben pasar. Tipo,
Yo tengo. A ver el demonio que dice. ¿Quiere contar? En el cine. Ay, en el cine, no me digas eso. En el cine ¿Acá? hay, sí. Lo presencié y consulté con mucha gente que trabajó y trabajaba en el cine y es real. ¿Pero qué ¿Qué presenció? presenciaste? Sea más específico, por favor. Alguien que pasaba constantemente por atrás mío y vigilanteaba y todo el tiempo Era tu jefe. No. Y todo el tiempo era, no sé, una vez se cerró una puerta con todo y se cortó la luz, así de una. No. Y Qué disparé como, ¿qué pasó? Saltó una térmica, ¿viste? Onda, acá no, yo no vi nada. Inspirado, ¿eh? Y cuando lo conté, me dijeron, sí, no sos a la primera persona que le pasa. No. Es habitué, así que nada más tenés que entrar y lo que yo hago, me dijeron, es saludarlo. No. Y saludás y te vas. Así, constantemente. Así que a partir de ese momento empecé a saludar cada vez que me iba y cerraba. Vos sabés que cada vez que me voy de la radio digo, nos vemos radio, y escucho una voz que me dice, Pero ¡arre! Dice, pues, sobre todo en la sala de operación, arriba, se sentía en el cine. no, La presencia de alguien que te miraba constantemente. Es más, tiene un baño muy chiquito en el cual evitaba entrar. En caso de muy extremos entraba a ese baño porque era un inodoro con un espejo y nada más, o sea, y una pileta. En lo más oscuro del cine. Y mirá que el cine es oscuro. Sí, y encima del otro lado lo único que tenés es el sector donde están todas las máquinas viejas, digamos, del cine. Yo lo estoy pasando muy mal. nada. Sepan Qué lo que bueno. Sí, y no sabe lo que es estar ahí. Lo mal que la pasás realmente. Yo quiero conocer el lugar. Sentís el frío de alguien que te está mirando constantemente. Alguien que te pasa por la Ay, espalda y qué hace... pesados que son igual. ¿Por qué todo el tiempo te están mirando? Espera. Espera. Ombligo. Yo quiero saber. Yo me moriría muy rápidamente en ¿Humana? la película. ¿eh? Mi casa de la infancia tuve muchas secuencias. ¿Es en Vietnam? No. Ah, En Buenos Aires. salvado. No va a contar ninguna. Secuencia puede de o no? estilo. ¿Se pero puede Tengo o que no? contar No querés igual. contar. Me ha, No, yo no me me ha acuerdo. pasado de estar acostada, despertarme, no poder moverme, estar totalmente consciente con los ojos abiertos, sin poder mover el cuerpo y tener un chabón sentado a los pies del colchón mirándome fijo. No, qué feo. Ay, chicos, Y yo después tengo que ir a una casa, de la cocina, ruidos que se abrían y se cerraban las alacenas, ir a la cocina y no hay nadie, no hay nada. Ay. ¿Casa vieja? No tanto. ¿Y había otra casa antes? Un primer ahí? piso, la casa es en un primer piso, escaleras, y yo cada vez que cementerio. tenía que bajar o subir esas escaleras de noche, era como... como eso, sentir, ¿viste? Y que alguien te ay, mira que te agarro. Tengo una pregunta para la humana, porque No. a mí me pasa hasta el día de hoy No. que A no ver. puedo pisar la calle, la cuadra del cine. Siempre voy por enfrente. Siempre paso por Gallardo por enfrente del cine. Porque siento presencia El ahí. escalofrío. Sí. El fantasma de la explotación laboral se llama. Sí, eso. seguramente que sí, y el maltrato, pero más allá de eso, nada, más allá de eso, ya que pasamos el chivo, lo pasamos completo, quiero saber si la humana tuvo la chance de volver a esa casa, aunque sea pasar por afuera, y si le pasó algo parecido. Sí, Sí que. sí. ¿Había alguien en La, los pies? la casa sigue siendo nuestra. Yo hace mucho que no voy. Pero sí, no me siento muy cómoda sola en esa casa. Ay, Ay, Dios. ¿para qué nos metí en esto? Buenas noches, Sofi. Me voy a disculpar. Buenas noches, Llama. Yo quiero conocer el cine ahora, bien. De noche, solo. Ay, A estaría oscuras. re bueno. Me llama la atención lo de las máquinas viejas igual. Sí, hay de todo, para dejar que es sorprendente. Y había otro hecho muy loco que era que aparecían pochoclos tirados por todos lados. Y- Bueno, pero eso de la gente. No, eso éramos y nosotros después de ver el Conjuro, boludo. y juro limpieza completa en cada cierre. Y al otro día abrir con pochoclos tirados en el suelo. Y van a hacer otra cosa. Le acaba de cagar su lugar en el Estoy invierno. pensando, no, para nada. Estaba pensando que estaría bueno quedarme rondando por ahí. Tipo, si pienso en como ya pasada a otro plano, en el cine.
jodiendo, tipo mirando Ay, un montón de está como películas, el Tirándole chiste. pochoclos. haciéndole como Bullying al que labura ahí. bullying al que labura Sí. ahí. Sería como una buena... Un buen lugar Es para como ser cuando fantasma. dijimos cómo seríamos de fantasma acá en la radio, ya después de muerto. Claro, pero acá hay fantasmas, yo lo vi, guarda. Ahí uno... Mi única experiencia en los últimos años fue en esta institución, así que... Ay, sea más específica. Está lleno de basura. Un fantasma. ¡Le tiraron la basura! El fantasma del pollo es ese. No, yo lo conté a esto, ¿no? Sí. No sé, no Sí, me acuerdo. Lo conté a lo de la nena. Refrésquenos. Ah, lo de la nena, sí. Sí. Lo de la nena es tremendo acá. Fue raro eso, chicos. Nunca más me cuando pasó. agarrás, pero no es cuando vas, es cuando volvés por el pasillo. Vamos a poner el contexto. En la radio hay un pasillo muy largo. Es una casa tipo como Sí, para tiene atrás. un pasillo largo que cuando... Pero es después de las 12 siempre, cuando agarrás de vuelta, Sí, son las... es el... Ahí no un sé. montón de veces. es estaba el- después la- Es el reflejo. Es justo cuando se ve mirás el reflejo y está oscuro, ahí es un pestaneo en el cual... Ay, se me acaba de se desbloquear te- un recuerdo. Ah, un así, recuerdo. así te hace así. No, a mí así. lo que me pasó puntualmente fue que estaban jugando atrás a la Play en Sí. uno de esos encuentros y yo me iba. No, venía a cerrar la puerta, no sé qué venía a hacer, porque había dejado la puerta abierta. Entonces me vine desde el pasillo, desde el fondo, desde la última aula, caminando todo por el pasillo con las luces apagadas y prendidas algunas. Sí. Y cuando paso, casi llegando adelante del todo, escucho el ruido de una silla. Una silla que se mueve, o sea... Real, no es que un, se mueve. un ruidito que No, un podía ruido ser de una otra silla cosa, que como claro. cuando alguien la arrastra para sentarse. Y yo miré pensando de que había quedado alguien y no había nadie. Absolutamente nadie. Entonces como buena persona agarré y salí corriendo. No podía hacer nada más. Y nadie me creía, loco. Quedé bastante traumada esas veces. Yo ya no Sí, voy para adelante. obvio. Y creo que... Que traumaste a un montón de compañeros. Bueno, esta muy pregunta orgullosa de la traumada. de la traumatación. Sí. Esta pregunta que me hizo el demonio, que me acaba de bloquear recuerditos, de chica yo tenía un montón de miedo en esa casa. Ahí estaba Y tenía también... como esas sensaciones de que había algo. Algo había, alguien había. Como la mirada, esto de que te están mirando, que te están acechando, de que hay algo, ¿viste? Rondando. Yo debo decir que de cualquier forma siento que también hay algo que es la propia cabeza de uno cuando ya se siente predispuesto a que algo está pasando. O sea, elijo creer que aparte es psicológico, ¿viste? Cuando decís, si yo ya tenía un poco de quickie o ya sentía algo, Sugestionado. me lo está como, claro. Como Sugestión. elijo creer de que lo es estoy como pensando. cuando estás acostado en la cama y de Sí. repente no querés sacar una pata aunque tengas calor porque te da Te cosita. da miedito. Como que la sábana te protege. Es Claro. un escudo súper poderoso que abajo de la sábana no te pasa nada. Pero si sacás la pata por abajo, afuera de la sábana, Si no lo veo no pasa nada. sí, es que sí, es así. Solamente para como volver un poco a la realidad Sí. y cerrar, la verdad que no hablé demasiado de la película, fue como que balbuceé un poco, pero se entendió, vayan a verla si les interesa. No, para nada. Y menos Ay, al tenemos cine. que ir. Vamos de equipo completo. No, Eh, algunos datos curiosos y comparación de lo que es el caso que se llevó a la película y el caso real, como para bajar un poco al terreno y decir, bueno, Sí. tampoco es que volaban tantas cosas. En la primera película ellos atribuyen todo lo que pasa malo dentro de esta casa que les contaba porque hay una bruja que se llama Bathsheba Sherman que maldice la casa y maldice a todos los que alguna vez vuelvan a poseer esa casa y es por eso que les pasa lo que les pasa a los personajes, ¿no? Claro. En la realidad, la familia que vivía ahí sí fue investigada, esto que vivieron ahí pasó, que realizaron... Exorcismo y eso. Sí, exactamente, pero nunca se llegó a comprobar realmente que hubieran fenómenos paranormales fuera de una cosa que se mueve, ruidos extraños y cosas así, ¿no? O sea, como que... Y tampoco existió esa bruja. O sea, Claro. es ese personaje de la película, de una mujer que habitaba esa casa hace muchísimos años,
nunca se llegó a comprobar que realmente existiera. Es un chimichurri que le pusieron a la peli. Exactamente. La hija mayor igual de esa familia participó de la película, fue colaboradora del guionista también de la película, porque sí avalaba que habían ocurrido un montón de cosas, pero también dijo que la película dramatiza muchas de las que pasaron. Sí le ocurrieron, pero hay cosas que seguramente no fueron de tan así. Bueno, pero convengamos que es una peli, tenés que ponerle un poquito de picancia, si no... Lo interesante es que la película existe y es muy visitada por gente que considera que todo eso es real. Yo no sé si la visitaría, la verdad que preferiría mirarla de lejos. En la segunda película, el principal ente demoníaco es Balak, es una monja que luego tuvo también su parte película nueva. Tuvieron Monja 1 y Monja 2, buenas películas, la 1 es muy buena, me gustó. Es la gran antagonista. Entonces, en la realidad, sí es cierto que es uno de los casos paranormales más documentados del siglo XX. Algo que él lo dice al principio de la película, como que era uno de los casos. Y hay muchísimas imágenes, hay muchísimos videos, hay muchísimas incluso grabaciones donde a las personas les cambia la voz. Todo eso es real. Es posta, eso ocurrió y se tiene todo el registro. Qué irónico de que sea una monja la que está endemoniada, ¿no? Claro, bueno, de eso justamente no sé, es lo que no se tiene no se puede comprobar si realmente tenía forma de monja, y se cree que fue pensado para la película. Ahí va. Para generar. Qué loco, ¿no? Que estar hablando con alguien y que de repente le cambie la voz. Ay, me repaso con personas. Vos sabés pero en ese sentido, en el se sentido llama bronquitis. En el sentido de que, no sé, hoy te vas sola a tu casa, Sofi. Sí. Espero que te vaya bien. Esa no sería nada, hay peores. Horrible. Bueno, a los adolescentes les suele pasar. Claro. Yo conocí a una piba que después de prenderlo rata, después de un churringui, le cambiaba absolutamente la voz y a mí me daba miedo. Porque claro, ves, chabona, tenés otra personalidad. Era muy raro eso. Hola. De la segunda película es real que una de las chicas volaba, o sea, como que levitaba. Tipo, hay imágenes, todo de la nena. ¿Eso levitando. ¿Era real? Sí, ahí está documentado. O sea, hay evidencia de que posta las niñas que eran atormentadas durante el segundo caso, el caso Enfield, que es el Conjuro 2 del año 2016, era posta, que las nenas levitaban todo. De hecho, fue, como les decía, el caso redocumentado por la prensa, todo. Y después mucha gente decía que utilizaban a los niños para llevar a hacerse conocer y demás. Pero lo cierto es que las imágenes están y acompañan la película, de hecho, hacia el final. Chin, chin. Y el Conjuro 3 del año 2021, película que pasó sin pena ni gloria, como les decía, se llama El Diablo me obligó a hacerlo. Es cierto que los personajes reales, los personajes de la película existieron. Ahí tenemos a Arne Johnson, que es poseído y asesina bajo la influencia demoníaca. Eso es lo que investigan ellos en la tercera película. Ese caso sí existió, se llevó a juicio y Johnson fue condenado por homicidio culposo. Pasó 5 años preso. Como el hechizo Imperio. ¿Cómo comprobás si estaba bajo? Soy un asesino en serie, no, me obligó el demonio. Exactamente, eso es lo que alegaron, o sea, lo que utilizó en el juicio fue que había sido obligado por el demonio, claro, y sí. La gente de ahí le dijo, no, hermano. Es loco, yo no obliga a nadie. No, pero viste que hay casos así de gente que dice, a mí me obligó el demonio, y resulta sí. que tienen cambios tienen problemas en los cuales tienen cambios de personalidad. Capaz tienen múltiples personalidades. Claro, sí. Andá a saber igual, porque como son casos en épocas donde no estaba tan estudiado todo eso, es posible que haya habido una mezcla, ¿no? Sí. Tipo, pensemos que hubo años, hace mucho tiempo, donde mataban a las mujeres pensando que eran brujas y demás, porque conocían un poquito de literatura, porque conocían un poquito de cómo usar brebajes medicinales, claro, y demás, y es una bruja, matémosla. Claro. Tipo, como dependiendo de la época y de los conocimientos que se tienen en esa época, también es como te va a juzgar la sociedad. Sí. En este caso,
es posible que haya habido algo de eso y terminaron de esa forma. Solo para cerrar, la última película me parece un gran cierre de saga. No me dio miedo como me dieron las otras, para nada. ¿Es cierre de saga? Es la última película. ¿Y tiene buen cierre? Está muy basada en la historia de ellos, de los Warren. Es una novela, es una carta de amor a los Warren, podría decir. Sí, en un momento pensé que estaba viendo una película romántica, dije, ¿dónde está el miedo acá? Pero me gustó eso, porque me pareció que es como una especie de que no terminara con lo que fue la 3. Cuando decís, no, esto necesito algo más. La 4 está muy basada en la historia de ellos, de su hija, que va creciendo a lo largo de las distintas películas. Imagínate crecer con esos padres, tipo, con tener un cuarto con un montón de cosas, eso es real. O sea, ellos tienen una nena que creció ahí en esa casa rodeada de todos esos artefactos reales o no, estaban ahí. ¿Y la nena tiene algún trastorno? Tipo como alguna vez lo quisieron poseer o algo en la película? No. Sí. Sí. Ahí entendí lo que preguntabas. No, obvio. Ellos son una familia. Y como lo decía al inicio, toda la saga está conectada por la familia Warren. Tarde o temprano le ocurre algo a la hija, le ocurre algo a la madre, le ocurre algo al padre, a las personas que están en la alrededor. nueva, ¿a quién le ocurre algo? A la hija. A la hija que ya está grande. ¿Ves que al final se hace spoilear? No, pero además pienso, si eran una familia, se movían medio en bloque y ellos iban y se instalaban un tiempo en las casas que iban a investigar. La hija no iba. No, la hija se quedaba con los padres, con los abuelos. Ahí va. Sí. De hecho, ella como que de grande habló mucho de eso, de lo que fue vivir tanto tiempo alejada de sus padres, que tanta gente le dijera que sus papás eran unos locos, que mentían, que eran estafadores y demás. Y ella hoy en día lleva adelante la misma... ellos iniciaron en su momento, cuando recién arrancaban, ¿cómo se le dice? Un lugar de investigación, digamos, de lo paranormal. Una asociación, claro, una especie de casa fantasma, totalmente. Iban con las mochilitas ahí, entraban y hacían Ghostbusters. No, pero aposta. Y ella hoy en día continúa con ese legado. Continúa manteniendo esa asociación que investiga lo paranormal. O sea que quedó ligada totalmente. Sí, ya está. Y hasta el día de hoy ella confirma que lo que hacían sus padres era real. O sea, no era ningún engañapichanga, digamos. Claro. Así que la película del cierre está bueno. Vamos al cine. Vayan a ver la última. No, vamos a verla de vuelta. No, vayan ustedes. Yo no entro más al cine. Es en grupo nada. Bueno, así que el 11 de ahora de septiembre voy a ir a ver otra cosa. Me odio porque yo soy re miedosa, chicos. O sea, a mí me encanta el cine de terror, pero soy muy miedosa. O sea, yo te digo cuando has ido al fondo a apagar la luz y vuelve corriendo. Sí. No cierra. Sí, se me cierra el pelotudo este. Me cierra. Me re quemaste, pero amiga. Posta, pensé que éramos amigas. Cállate. Un amigo no te cierra la puerta cuando te ve corriendo. No, aguantá. Yo nunca te la cerré. Te amagué a cerrar. Un montón de veces. Pero nunca te cerré. En un microsegundo es un cerrado. Uno lo ve como que se va a quedar encerrado. No, es muy feo. Más cuando estás en ese estado de terror y de ahora pánico. La próxima te voy a cerrar y te voy a sostener la puerta. No. No, mentira. Qué maldad. Mentira. No se hacen esas cosas. No se hacen. No se hacen. Antes de cerrar, ¿algún momento ingresaron a un lugar que dijeron que, o se decía que estaba embrujado, tenía fantasmas? Sí, a la Quinta de Mau. Quinta de Mau. Pero entraron pensando en eso y así corte. Sí, ¿el modo de encontrar algo así? Sí, pero no vi nada. Ahora ni te pregunto, se te sentaba un fantasma en los pies de la cama. Eso es un montón. No es una presencia, es alguien eso ya. Es como... Cerca de la escuela secundaria a la que yo iba, en Aedo, a 2 cuadras, había como una mansión abandonada. Y obviamente era el lugar de ratearse e irse a esa mansión abandonada. Claro. Y bueno, imagínate. Uno ya entra con la idea de que hay algo. Sí, todos los mitos que había alrededor de ese lugar. Muchos años después, ese lugar
no sé ahora en la actualidad, pero después se hizo centro cultural, cobró otra vida, otra impronta. Y algo así como La Pero Casona, cuando por yo ejemplo. era adolescente, era. Sí, La Casona en su momento era una casa totalmente destruida y había una piscina. Una pileta. Bajar a la pileta era Bueno, las escaleras abajo, todo, estaba todo hecho pelota y de noche era... Adentro estaba todo escrito. Sí. Se sentía como una presencia. Sí. Pero ahí habían pasado un montón de cosas tan feas que había pasado gente tan fea por ese lugar. Sí, Era tremendo. No, aparte a mí a veces se me mezcla un poco con las leyendas urbanas que El uno hotel. crece escuchando con lo que realmente pasa. Claro. Vieron que estuvieron llevándose y vandalizando algunos monumentos en Patagones en el último mes. No sé si se enteraron que desapareció la monja, la Virgen, y que, bueno, se hicieron algunas cosas así. Yo tengo el recuerdo de cuando era chica la historia de que apareció una mujer en el puente viejo de la ciudad de Viedma y que todos teníamos ganas de ir a la madrugada a ver si realmente había como algo ahí. Uh-huh. Y me acuerdo que una vez fuimos, no era a la madrugada, o sea, era mucho más temprano, pero supongo que tipo 11 de la noche. Y lo único que recuerdo es que vimos a un tipo que seguramente era ahí uno que andaba medio borrachín y se tiró a dormir una siesta, o sea, lo pienso ahora. Pero en ese momento jurábamos de que era un ente que estaba ahí. ¿Vos sabés que ahora me acabas de desbloquear un recuerdo? En la Virgen, donde está la Virgen. En el puente. Vos sabés que nosotros una vuelta íbamos volviendo de la fiesta del 7 de marzo con mi sobrino y veníamos cruzando por el Puente Nuevo caminando y había una chica con un vestido celeste del otro lado del puente mirándonos. No le dimos ni bolilla, pero me hiciste acordar eso. No, capaz era nada mía, pero no, estaba ahí mirando y nosotros pasamos y nos reímos todos y nos fuimos. No, re turbio, me hiciste acordar eso. Y te dejó Tenés su cuidado campera. cuando cruces para Patagonia. Hoy te vas caminando Un solo. chai de tu hermana, guacho. ¿A qué se iban todos trabaditos? Pero es posta, boludo, me acabas de desbloquear algo. A mí se me desbloquearon muchos No, recuerdos. pero en serio, y incluso íbamos después hablando, diciendo, la chabona tenía pinta de ser ¿Pero algo... le pasaron por al lado? No, viste, íbamos por la baranda que se cruza. Sí. Bueno, el otro lado de la calle. Y los miraba y nos disparaba. miraba. Capaz sí. era la del puente viejo y se equivocó de puente. Estaban todos buscándola en el otro. Claro. No Puede sé, ser. lo cierto es que acá nos vamos todos bastante traumados. Por favor, que el Pochi nos toque una chacarera. Sí, por favor. Algo que sea más suave, por lo menos. Bueno, vamos a irnos con un tema que es de la película número 2 y que me parece muy lindo y que demuestra que el amor es posible incluso en casas embrujadas. El amor es más Incluso fuerte. con el terror. ¿El amor es más fuerte? El amor es más no. Es un tema de Elvis Presley. Suena. Sí, el rey. Así es, suena en la segunda película, cantada por el personaje de Ed. En la familia, en el medio de todo ese caos, se sienta, agarra la guitarra y dice: acá lo importante es que la familia sea unida, y se pone a tocar esta canción. Así que cerramos de esa forma. Gracias, Llama. Gracias, Llama. A ustedes. Nos dejaste todos cagados en las patas. No sé cómo voy a hacer esta noche. Quiero ir al baño. Pongan una de Disney. Deja la luz prendida. Pon la sirenita.